Historia del fútbol. Estamos en 1912 y lo que estáis viendo es la primera final que se filmó de un campeonato mundial de fútbol. La sabiduría popular dice que Inglaterra solo fue campeón mundial una vez en 1966. Pero en estas imágenes se esconde el secreto de dos títulos mundiales olvidados. Cuando Inglaterra le ganó a Dinamarca en la final del Campeonato Olímpico en Estocolmo en 1912, fue su segundo título mundial. En estas fechas previas a la Copa del Mundo, en que los torneos olímpicos eran la competición más importante, en Inglaterra estaban los maestros, los inventores. Fue la nación más influyente en la evolución de este juego. La evolución del juego europeo. Si bien es posible que los ingleses inventaran el fútbol, muchas de las primeras innovaciones vinieron de Escocia. Y fue en Glasgow, en el ambiente de los muelles y de las zonas industriales del río Clyde, donde tuvo lugar la primera revolución del fútbol, con el primer partido internacional entre Escocia e Inglaterra en 1872. Siguiendo el estilo de su equipo más antiguo, los Queen Park, Escocia había desarrollado un juego basado en la velocidad y en los pases. Por el contrario, Inglaterra apoyaba su juego fundamentalmente en el regate y solo tenía en cuenta la calidad individual. Es fácil imaginar el choque cultural que se dio en el primer partido, en el que un jugador inglés se puso frente a un escocés y este pateó la pelota a gran distancia. Los jugadores ingleses debieron de pensar, ¿pero qué está haciendo? Hoy en día se ven equipos en todo el mundo que pasan la pelota y echan a correr. Ese tipo de juego surgió en el oeste de Escocia, en un campo de críquet el día de San Andrés de 1872. Lo inventaron los escoceses. Más hacia el sur, en los suburbios de Lancashire, cerca del río Mersey y del puerto de Liverpool, los escoceses ejercieron una gran influencia en la popularización de este juego. Los primeros campeones ingleses, el Preston North End, fueron famosos por sus maestros escoceses. En la época que se jugó este partido entre el Preston y los Wolves, en 1905, el fútbol se había convertido en el entretenimiento principal de la clase trabajadora. No era difícil encontrar grupos de hasta 30.000 seguidores. No sucedía nada igual en ninguna otra parte del mundo. Es fácil comprender el poco interés que suscitó en los ingleses la formación de la FIFA. En cierto sentido, hay un aislamiento político y cultural. El fútbol es parte de la sociedad y la refleja. Cuando la FIFA se fundó, el Imperio Británico estaba en su apogeo. Es fácil imaginarse a las 4 naciones integrantes del Reino Unido preguntándose por qué tenían que unirse a la FIFA. Nosotros inventamos este juego. Ahora nos van a enseñar cómo jugarlo. Los ingleses estaban en su isla y ya eran los mejores. Llevaban un adelanto de 50 años a cualquier otro país del mundo. El juego allí era muy popular y sus jugadores excepcionales. Los ingleses, en su isla, no querían mezclarse con los de la Europa continental. La liga de fútbol era el alimento cotidiano para los seguidores, y el atractivo de mirar o de jugar por el propio país era muy fuerte. En 1907, con los escoceses llevando los colores rosa y amarillo pálido del Rosebery, se filmó por primera vez la final del campeonato. Era parte del campeonato internacional interno, en el que participaban Gales e Irlanda, y fue el campeonato más antiguo, que empezó en 1884. En 1908, un segundo campeonato se agregó al calendario cuando el fútbol se incluyó por primera vez como deporte oficial en los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Londres aquel año. Gran Bretaña estuvo representada por jugadores amateur, por entonces tan buenos como los profesionales. Este equipo inglés no solo fue el primer equipo oficial campeón en los Juegos Olímpicos de Londres, sino que jugó un papel muy importante en la promoción del fútbol en Europa.
Las giras realizadas por los amateurs ingleses fueron fundamentales para el desarrollo de este juego en la Europa continental. Los destinos más favorecidos con su presencia fueron ciudades de Europa Central como Praga, Budapest y Viena. En Italia, la influencia inglesa también fue muy fuerte, y en la época de este partido internacional entre Italia y Francia en 1912, la figura más importante del fútbol italiano era un hombre llamado Vittorio Pozzo, que había aprendido a jugar mientras estudiaba en Inglaterra. Pozzo fue el entrenador del equipo italiano en los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Allí conoció a un austríaco llamado Hugo Meisel. Ambos cambiarían el curso del fútbol en Europa. Hubo una enorme discusión entre los miembros de la Federación Italiana de Fútbol y la mayor parte dimitieron. De todos modos, el equipo iba a participar en los Juegos Olímpicos, así que una semana antes de que empezaran, le pidieron a mi padre que lo dirigiera. Se lo pidieron no porque fuera un experto en fútbol, sino porque podía hablar varios idiomas. Se convocó a 22 jugadores, de los que finalmente aceptaron participar solo 15. En los Juegos Olímpicos de Estocolmo, Meisel invitó a un entrenador inglés llamado Jimmy Hogan para ir a Viena. Hogan iba a tener una profunda influencia en el fútbol centroeuropeo, contribuyendo a desarrollar un estilo distinto que se conoció como la Escuela del Danubio. Pero en esta era amateur de la preguerra, Inglaterra no tenía rival. La final olímpica podía significar el campeonato del mundo, pero la final de la Copa de la Liga Inglesa en el viejo Crystal Palace era todavía el mayor espectáculo deportivo del mundo. En 1913, una cantidad récord de 120.000 asistentes se reunió para ver a los dos clubes más importantes del momento, el Aston Villa y el Sunderland. Durante su estancia en Inglaterra, Pozzo había sentido la influencia de la pasión y la naturaleza física del juego, que contrastaba con la forma en que jugaban la mayor parte de los continentales. Le gustaba esa manera de jugar. Un juego poderoso, vigoroso, pero exento de violencia. Mi padre consideraba que el fútbol inglés era un juego moral, porque permitía que los jugadores fueran fuertes, pero no violentos ni deshonestos. De las tres grandes ciudades de Europa Central, Praga, Budapest y Viena, fue de donde surgió el primer desafío a Gran Bretaña como superpotencia europea. Dos de estas ciudades se encontraban a orillas del río Danubio, por ello el estilo del fútbol producido en ellas recibió el nombre de ese gran río. Antes de la Gran Guerra, las tres ciudades estaban unidas bajo la monarquía de los Habsburgo, pero con lenguas y costumbres diferentes. Nunca habían llegado a constituir una feliz alianza. En los campos de fútbol la rivalidad era intensa. Durante la Gran Guerra murieron millones de personas luchando por una estrecha franja de tierra en el frente occidental. Pero para la gente de Europa Central, el fin de la guerra implicó una reestructuración de las fronteras nacionales. Por aquel entonces nacía Checoslovaquia como una entidad política, con su capital Praga. Y el fútbol se convertía en una expresión aún más poderosa que los sentimientos nacionales. En 1919, un equipo checoslovaco extraoficial participó en los Juegos Aliados en el estadio de Pershing, en Francia, donde derrotaron a Bélgica, a Estados Unidos de América y a Canadá en su camino hacia la final. Un año más tarde, los checoslovacos perdieron ante la anfitriona Bélgica en los Juegos Olímpicos de Antwerp. Pero esta vez derrotaron a la anfitriona Francia y ganaron el título. Fuera de Gran Bretaña, Praga tenía una de las redes de clubes más sofisticada de la Europa continental. El Sparta de Praga había ganado muchos adeptos entre la clase trabajadora de la ciudad, mientras que el Slavia tenía más adeptos en los círculos literarios de la capital. Hacia mediados de 1920, futbolistas de toda Europa fueron convocados a jugar mientras luchaban por la supremacía ante enormes multitudes.
Já sám si pamatuju, že v Budějovicích v jedné hospodě, když Sparta prohrála nebo Slavia prohrála, tak vždycky ta strana, která vyhrála, en Budějovice solían organizar un funeral formal, incluyendo el cajón y las velas, para el equipo que perdía el derbi entre el Slavia y el Esparta. A dokonce se stávalo, že přišel někdy i kněz, de vez en cuando aparecía algún sacerdote para darle un carácter más oficial. A mediados de 1920, gracias sobre todo al esfuerzo de Hugo Meisel, fue ganando fuerza la idea de una Copa Europea entre los clubes. En 1927, esta idea se hizo realidad cuando se enfrentaron el Sparta de Praga y el Rapid de Viena en la primera final de la Copa Mitropa. La actual Copa de Europa data de 1955, pero el primer campeón de Europa no fue el Real Madrid, sino el Sparta, que ganó aquel partido. Durante los 12 años siguientes, la Copa Mitropa acapararía el interés de la Europa continental. Era el único campeonato internacional de clubes en Europa. Me gustaría enfatizar una vez más que ese campeonato era una mezcla de Liga de Campeones y Copa de la UEFA. Cada país estaba representado por 3 o 4 clubes. Italia, Austria, Yugoslavia, Checoslovaquia y Suiza jugaban regularmente. Antes de que el río Danubio vaya rumbo a Croacia, pasa a través de Budapest, una ciudad que está en el corazón de la leyenda danubiana del fútbol. Aquí también las rivalidades étnicas contribuyeron a elevar el fútbol a un plano superior. El club MTK de Budapest, predominantemente judío, dirigido por Jimmy Hogan, ganó 10 títulos seguidos entre los años 1914 y 1925. Los húngaros eran famosos por su habilidad en el pase corto. En 1928, el Ferencváros, el club de la comunidad alemana, no ganó solo el campeonato húngaro, sino también la Copa Mitropa, convirtiéndose en el primero de los 6 clubes en hacer el famoso triple de Liga, Copa y Copa Europea. Si el corazón de la leyenda danubiana está en Budapest, el alma de la misma se encuentra a 250 kilómetros río arriba, en la ciudad de Viena. Aquí es donde nació esta leyenda y donde alcanzó su punto culminante. La Viena de 1920 era un semillero de intrigas políticas. Los socialdemócratas de la Viena Roja crearon un movimiento deportivo basado en la ética amateur, con la esperanza de que reforzara la solidaridad de la clase obrera. Eran escépticos con los grandes clubes como el Rapid, que si bien en sus orígenes habían estado vinculados a la clase obrera, jugaban en lo que los socialdemócratas consideraban una liga burguesa. Pero peleaban una batalla perdida de antemano. En 1920, y a medida que el fútbol se convertía en un deporte con muchos espectadores, Austria se convirtió en el primer país, además de Gran Bretaña, en aceptar el profesionalismo. 3 años más tarde, una multitud estimada en 100.000 personas presenció el partido en Viena entre Italia y Austria, un récord continental que se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial. El fútbol en Europa Central se aproximaba con rapidez al nivel del de las Islas Británicas. Hacia 1931 tenía un nivel semejante y ese año nació la leyenda del Wander Team austríaco, después de vencer a Escocia por 5-0. Inglaterra, Austria, Checoslovaquia y Hungría eran, en mi opinión, los mejores equipos de esa época. Ni siquiera Suecia u otros se podían comparar a esos 4. El Wander Team fue creado por Hugo Meisel, quien además de presidir la Asociación de Fútbol Austríaco, era el entrenador del equipo. Los 2 capitanes, el húngaro Sarosi y el austríaco Nausch, se saludan. Desde 1931, Austria fue derrotada solo 2 veces en los 3 años siguientes, y tuvieron la mala suerte de perder uno de esos partidos con Inglaterra, en Londres, en 1932.
Esa heroica derrota sirvió para que creciera aún más la mística en torno al Wunderteam. Así, igual que Hungría y Checoslovaquia, los austríacos se apoyaban en la sublime habilidad aprendida en las calles, dejando de lado los aspectos más físicos del juego. Allí estuvo el germen de su caída, una caída que pondría a prueba hasta el límite la amistad de Meisel y Pozzo. Si la década de los años 20 perteneció a la Escuela del Danubio, la de los años 30 fue la del dominio de una nación que se encontraba al sur de los poderes de la Europa central, Italia. Éramos grandes cuando dominábamos los mares. Roma no podrá reconstruir su imperio hasta que no logre destruir una vez más la potencia marítima de Cartago. Más que ningún otro líder de su tiempo, Mussolini fue consciente del valor político del deporte. En 1929, Vittorio Pozzo se convirtió en entrenador de Italia por tercera vez. Durante el curso de la década siguiente, los italianos barrieron a todos los que se les pusieron por delante. El fascismo invirtió en el deporte, Invirtió en las actividades físicas, en la creación de hombres fuertes. El fútbol simbolizaba la guerra o representaba la posibilidad de participar en actividades más importantes. Pozzo utilizó a Mussolini porque el fascismo ayudó a construir ese espíritu nacionalista. Pero mi padre, más que un nacionalista, era un patriota. Hay una gran diferencia. Los nacionalistas consideran a los otros como sus enemigos, mientras que los patriotas apoyan a su propio país, pero aceptan el hecho de que los otros tienen los mismos derechos que ellos. En 1927 se introdujo en Europa un nuevo campeonato para equipos nacionales simultáneo con la Copa Mitropa. Esta nueva Copa Internacional, precursora del actual campeonato europeo, también fue producto del cerebro de Hugo Meisel. En 1930, Italia ganó su primer campeonato europeo. Una vez ganada la Copa en Budapest, en el tren que los llevaba de regreso a casa, Pozzo dejó caer la copa y conservó un fragmento de la misma. Cogió el pequeño fragmento, lo envolvió en un trozo de tela y se lo guardó en el bolsillo. Llevaron la copa de regreso a Italia, pero al principio nadie percibió el accidente. Años más tarde, en su libro, admitió que había considerado ese fragmento como un amuleto de buena suerte. Dijo, no es por nada, pero me trajo buena suerte. Necesitaba creer en algo. Me siguió a la Copa del Mundo de 1934, a los Juegos Olímpicos de 1936 y a la Copa del Mundo de 1938. En 1929 surgió la primera Liga Nacional en Italia. Mussolini solía presenciar los partidos con frecuencia, especialmente cuando jugaba el Lazio. A medida que la Serie A fue creciendo en dinero e importancia, se convirtió en el nuevo hogar para muchas estrellas extranjeras, como el máximo goleador de la Copa del Mundo de 1930, el argentino Guillermo Stabile. 4 meses más tarde hizo su debut en un partido entre el Lazio y el Génova. Fue uno de los muchos jugadores extranjeros que aparecieron en la liga en la década de los 30. Algunos argentinos, brasileños y uruguayos de ascendencia italiana jugaron incluso en el equipo nacional. Mussolini utilizó el fútbol para mejorar su imagen, aunque hay dudas de que realmente le gustara. Mussolini se aseguró de que la Copa del Mundo de 1934 se jugara en Italia, no tanto porque quisiera ganarla, sino para demostrar que Italia era capaz de organizarla.
Como no eran miembros de la FIFA, Inglaterra no estuvo presente. La primera derrota del once inglés, que utilizó camisetas blancas en Praga por parte de Checoslovaquia en su primer partido internacional, ha causado muchas críticas y muchas discusiones acerca de si el fútbol inglés es todavía tan dominante como lo ha sido hasta ahora. El juego de los locales, con un fútbol muy preciso, deleitó a sus seguidores aplastando la leyenda de la supremacía inglesa. Después de esta derrota, un mes antes de la final, Pozzo dijo que los ingleses no habrían llegado más allá de los cuartos de final. Como consecuencia, la Copa del Mundo de 1934 estuvo rodeada de controversia, especialmente ante las acusaciones de manipulación de los árbitros por parte de los anfitriones. Esto se hizo evidente en la semifinal entre Italia, dirigida por Pozzo, y Austria, dirigida por Meisel. Hugo Meisel, náš hlavní šéf, nás upozornil, že se dozvěděl, to měli ty špiony. Nuestro entrenador, Hugo Meisel, nos informó que por medio de su red de espías sabía que Mussolini había invitado al árbitro sueco que se encargaría del partido. Tened cuidado, nos dijo, y lo tuvimos. El árbitro nos estafó. Recuerdo que para conseguir un gol, empujaron a nuestro portero a una distancia de 3 metros dentro de la portería. Y el árbitro lo consideró como un gol en propia portería. El incidente puso fin a la amistad entre Pozzo y Meisel. El gol también significó que Italia estaría en la final, a cargo también de Eklund, el controvertido árbitro sueco, lo que contribuyó a aumentar las suspicacias. Italia se enfrentaba a Checoslovaquia, miembro también de la Escuela del Danubio. A pesar de ir perdiendo por un gol, los italianos igualaron el partido a 9 minutos del final. Italia marcó en el tiempo suplementario, después de un penalti cometido por Maezza, que fue ignorado por el árbitro. Italia era el nuevo campeón del mundo, aunque en Praga el equipo checoslovaco recibió una tumultuosa bienvenida. Nuestros jugadores fueron recibidos no como perdedores, sino como los campeones morales. Estaba muy claro que la actuación del árbitro nos había perjudicado. Los seguidores italianos se dirigen a Highbury para animar a su equipo a la victoria en este gran partido internacional. Las gradas están atiborradas con más de 60.000 espectadores. ¿Desmayada? No puede ser el calor, así que ha de ser la emoción o los espagueti. El príncipe Arthur de Connaught, junto al señor Grandi con barba, saludan al Arsenal, perdón, a Inglaterra con camiseta blanca, y después al equipo italiano. En Inglaterra, la Copa del Mundo había pasado prácticamente desapercibida. Cuando los italianos llegaron a Londres, 5 meses después de haber ganado la Copa del Mundo, el partido se anunció como el partido del siglo. Más tarde se le recordó como la batalla de Highbury, debido a que los ánimos se encendieron. A los 2 minutos de juego, Italia se quedó con 10 hombres por lesión de Orsi. 3-0 en menos de un cuarto de hora. Duro golpe para el equipo al que todos se referían como campeones mundiales de fútbol. Los italianos lucharon y aunque finalmente perdieron 3-2, ahora era el momento de considerarse ganadores morales. Buen intento, Italia. El aislamiento era el tema del momento en Inglaterra. Los ingleses veían pocas razones que cuestionaran su superioridad, a pesar del creciente número de derrotas sufridas en el extranjero. Herbert Chapman, entrenador del Arsenal, era uno de los que seguía el desarrollo de los partidos en el continente. Junto a sus amigos Pozzo y Meisel, Chapman fue el tercero de los grandes Napoleones del fútbol de entreguerras en Europa. En 1925 se incorporó al Arsenal, un club que todavía no había ganado ningún trofeo. Entre 1920 y 1930, el fútbol estuvo claramente dominado por los clubes del norte, especialmente por el Huddersfield Town. Chapman, que había llevado al Huddersfield a ganar 3 campeonatos consecutivos, se fue al Arsenal.
En 5 años, Chapman llevó al Arsenal a la final de la Copa de la AF y al año siguiente se convirtieron en el primer equipo de Londres en ganar el campeonato de la liga. En la final de la Copa de la AF en 1930, los dos clubes de Chapman, el Huddersfield y el Arsenal, quedaron frente a frente. Al igual que Poggio y Meisel, Chapman era un innovador. Él fue quien introdujo un tercer hombre en la defensa y antes de la final de 1930 incluso intentó fichar a un extranjero. Pero el traspaso de Rudy Hayden, el portero del Wonder Team, fue bloqueado por el Ministerio de Trabajo, uno de los muchos obstáculos al que Chapman se enfrentó durante su carrera. Famoso por la aparición del Graf Zeppelin, la final de 1930 vio al Arsenal ganar el primero de 7 trofeos, en una década que dominó completamente. Tenemos aquí al señor Herbert Chapman, el famoso entrenador en Highbury, junto a sus muchachos. Y ahora le voy a pedir que nos los presenten. Señor Chapman. Debo pedir disculpas. Esta mañana estoy tan afónico que apenas puedo hablar. All good pals and jolly good company. En enero de 1934, Chapman murió a la edad de 58 años. Creemos que si Chapman hubiera vivido 5 o 6 años más, posiblemente habría dejado el Arsenal para convertirse en el entrenador del equipo nacional de Inglaterra. Chapman habría llevado a Inglaterra a la Copa del Mundo al día siguiente. Entendía el fútbol como un juego internacional, lo que entendemos hoy por fútbol moderno. Evidentemente, el Arsenal perdió mucho con la muerte de Chapman, pero más perdió Inglaterra, sobre todo el equipo nacional inglés. En un deporte cada vez más profesionalizado, la estricta adhesión a la ética amateur significaba aislamiento. Algo similar ocurría en Alemania, la nación más grande de Europa. En 1936, Berlín fue la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos. Alemania tiene 2 grandes tareas que cumplir. Ser una buena anfitriona para todas las naciones que nos visitarán en 1936 y tener una buena participación en los Juegos, tanto en lo deportivo como en los aspectos organizativos. Tenemos por delante un hermoso desafío para toda la nación. Secuestrados por la propaganda nazi, los Juegos Olímpicos de 1936 se recuerdan como los más politizados de cuantos se han realizado. Los Juegos dejaron una impresión indeleble en todos aquellos que participaron. Ma atmosfera fredda, però non c'è mai stato nessun... Era un ambiente muy frío. Nessuno che avesse gridato qualcosa. Pero nadie nos gritó ni nos causó problemas. Avesse fatto piantato delle grane, no? Era un ejército. Era como estar en el ejército. Todo estaba muy militarizado. Hitler siempre estaba allí. Le saludábamos así, con nuestro brazo derecho levantado. Él nos saludaba con su brazo bien recto. Certo però che i tedeschi... Los alemanes son gente muy rígida. La Copa del Mundo era el campeonato de fútbol más importante, pero la final olímpica entre Italia y Austria, dirigida por Jimmy Hogan, todavía despertó un gran interés. Ganó Italia, que desplegó un fuerte juego físico, y la victoria se celebró tanto como el triunfo en la Copa del Mundo. La estrategia era muy simple. No conservar la pelota durante mucho tiempo y no regatear demasiado, porque eso imprimiría un ritmo lento al partido. En cambio, hacíamos pases largos hacia el área contraria. Con delanteros rápidos teníamos más oportunidades de marcar. Que con un atacante veloce potevano essere sfruttati fino in porta. La política y los sentimientos nacionalistas contribuyeron al crecimiento de los clubes de Centroeuropa.
Praga, por entonces una de las capitales más de moda en Europa, era uno de los destinos favoritos, mientras los clubes competían por los mejores jugadores del continente. En 1938, gracias al fichaje de Pepe Vican del Rapid de Viena, el Slavia de Praga ganó la Copa Mitropa. Me pagaron un salario muy importante, 3 veces mayor que el que ganaba en Viena. Y eso que en Viena mi salario ya era bueno. Pero en esa época la corona checa tenía mucho valor. El último capítulo de la historia del fútbol durante los años de entreguerras se escribió en Francia, en la final de la Copa del Mundo de 1938. Otra vez ausentes Inglaterra y Uruguay, y también Austria, cuyos jugadores representaban ahora a Alemania después del Anschluss, la anexión de Austria por parte de Alemania. Con la muerte de Chapman en 1934 y la de Meisel en 1937, Pozzo era el maestro indiscutible del fútbol europeo. Podía hacer todo lo que quería. Quería saberlo todo sobre la vida privada de sus jugadores. Decía: si envío a un jugador al terreno de juego que ha tenido una discusión con su esposa, quiero saberlo, porque si no está mentalmente bien, no le dejaré jugar. Aquellos que tengan problemas familiares deben decírmelo. Quiero leer vuestras cartas, igual que durante la guerra. Los jugadores tenían que aceptar. Gracias a este método, se le conoció como el sanador. Así creó un grupo muy compacto, donde todos los jugadores eran amigos. Algunos jugadores nunca jugaron en la selección nacional porque Pozzo estaba al mando. Habían cometido algún error, o quizás Pozzo estaba informado de que habían estado despiertos hasta altas horas con alguna mujer. Estábamos un poco prisioneros. Qué buenos tiempos. Italia alcanzó la final en la que se enfrentó a Hungría. Habiendo derrotado a los checos en la final de 1934 y a los austríacos en la final olímpica de 1936, se presentaba ahora la oportunidad de derrotar a la Escuela del Danubio. Tuvieron que hacer frente a una recepción hostil por parte de los emigrantes italianos que habían huido del régimen de Mussolini. Vimos algunas escenas realmente conmovedoras. Italianos que nos insultaban. Estaba claro que habían sido organizados por el Partido Comunista Francés para causarnos problemas y hacernos daño. Este era un equipo italiano mucho más refinado que el de 1934. En su segundo gol dieron a probar a los húngaros un poco de su propia medicina. Maezza hizo un pase cuando estaba en condiciones de marcar para que Piola finalizara la jugada. 3 finales en la década de los 30, 3 rivales de la Escuela del Danubio, y los italianos los derrotaron a todos. Esos italianos. Algunos lloraban porque habíamos ganado la Copa del Mundo, a pesar de que antes nos habían estado insultando, incluso cuando caminábamos por las calles. Maezza recibió la Copa por Italia. Pozzo había alcanzado algo que ningún entrenador había logrado hasta el momento: conducir a un equipo a 2 victorias de la Copa del Mundo. En la década de los dictadores, la Italia de Mussolini eran los maestros en el campo de fútbol. La guerra en Europa provocó la suspensión de la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos, pero el fútbol continuó destacando ininterrumpidamente en la mayor parte de los países, hasta que el conflicto llegó a su peor momento en 1944. Si algo les dolía a los italianos de la década de los 30, era su incapacidad de vencer a Inglaterra en los 3 partidos que disputaron.
Así que cuando el equipo inglés llegó a Turín en mayo de 1948, fue la oportunidad de los italianos de saldar cuentas. Creo que en ese momento Inglaterra tenía probablemente una de las escuadras más fuertes que había tenido durante muchos años. Fue justo después de la guerra, cuando contaba con jugadores selectos como Tommy Lawton, Bryce Carter, Wilf Mannion y Stan Matthews. A los 62 años, Pozzo cumplía su partido 95 y el último internacional. Estaba estructurado en torno al destacado equipo de Turín, que un año más tarde perecería en un accidente aéreo. Era un equipo de talento y todavía eran campeones mundiales. Inglaterra, los pretendientes al trono, poco a poco iban saliendo de su propio aislamiento e incluso habían aceptado participar en la Copa del Mundo de 1950 en Brasil. Era un partido importante que reforzaba la creencia inglesa de que todavía eran el mejor equipo del mundo. El resultado de 0-4 recibido por Italia fue el peor resultado sufrido jamás en su casa. Pozzo fue despedido. Era un hombre extraordinario en muchos sentidos. Pero cuando jugamos contra ellos, ya era un poco mayor. No sé qué edad tendría, pero sin duda llevaba muchos años en su puesto. Por lo tanto, la gente estaba preparada para un cambio. Pero sin duda era un hombre encantador con el que daba gusto hablar y que además sabía mucho de fútbol. Fue el fin de una era extraordinaria. Y ya están todos a bordo. Estrellas de fútbol por valor de más de $500 000 se dirigen a ganar la Copa del Mundo para Inglaterra o morir en el intento. La primera aventura de Inglaterra en la Copa del Mundo fue un completo desastre. Lejos de ganarla, ni siquiera pasaron la primera ronda. Es posible que Winterbottom fuera el mejor entrenador de Inglaterra, pero su actuación fue desastrosa. Cuando veo esos partidos, pienso lo estúpidos que fuimos. Es típico. Éramos aislacionistas en todos los sentidos. No veíamos la necesidad de prepararnos. Fuera por falta de preparación, por mala suerte o por la habilidad de los estadounidenses, el desastre de 1-0 frente a los Estados Unidos fue visto por el resto del mundo como algo simbólico, pero para los ingleses fue una aberración. Fue uno de esos partidos que si los juegas 100 veces, 99 seguramente los ganas por 4 o 5 goles de diferencia. Creo que dimos en el poste 4 o 5 veces. Era uno de esos partidos que por más que duraran, nunca íbamos a ganar. Mientras Inglaterra era eliminada de la Copa del Mundo de manera tan poco ceremoniosa, una nueva y diferente forma de la Escuela del Danubio empezaba a destacar cada vez más detrás del telón de acero, en lo que se conocía como Europa del Este. Se formó con los jugadores del Honvéd, el equipo del ejército. La leyenda del húngaro Arany-Szapad o equipo de oro empezaba a comentarse. Al principio, el Arany-Szapad era visto con suspicacia en Europa occidental. Al fin y al cabo eran comunistas y además soldados. De vez en cuando hacíamos un poco de entrenamiento militar. Recuerdo que una vez nos llevaron al campo de tiro. Ninguno de nosotros había estado antes allí y teníamos que practicar con diferentes armas. Pronto nos pidieron que lo dejáramos porque estábamos poniendo en peligro los alrededores. Los primeros signos de que los húngaros estaban desarrollando un equipo formidable fueron evidentes en Occidente durante los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952. En la final se enfrentaron a Yugoslavia, y aunque los países profesionales de Occidente evitaban llevar sus mejores equipos, la manera en que los húngaros ganaron el título fue impresionante. El fútbol fue solo una de las 16 medallas de oro que Hungría ganó en Helsinki. Ocupó el tercer puesto en la tabla de medallas por detrás de Estados Unidos y de la Unión Soviética.
Todo un logro para un país de solo 9 millones de habitantes. Naturalmente, a su regreso fueron recibidos como héroes. Y también, naturalmente, los políticos se apresuraron a capitalizar el éxito de Helsinki. En todos los países del mundo, la política se mezcla con el deporte. Cualquiera que sea el sistema político, el gobierno representa al país. A eso se debe el interés de los gobernantes de llevar el deporte a un nivel que pueda contribuir a su causa. El Estado del Pueblo construyó el Népstadion, un hogar para los deportes húngaros en 5 años. La manifestación pública más importante del gobierno de Hungría en apoyo del deporte fue la construcción de un nuevo y gigantesco estadio en Budapest. Típico del estilo comunista, lo llamaron el Népstadion, Estadio del Pueblo. El hecho de que muchos de los atletas de Helsinki colaboraron en alguna fase de la construcción fue un elemento más de atracción cuando se inauguró en agosto de 1953. El acto más destacado de la ceremonia inaugural del Népstadion es el partido entre el Honvéd y el Spartak de Moscú. Los capitanes de ambos equipos, Puskás y Simonian, y los dos árbitros, Sokolov y Kalmar, intercambian ramos de flores. Es posible que el Aranyszapad estuviera construyendo una reputación como la mejor selección nacional del mundo, pero el Honvéd de Puskás y compañía hacían lo mismo al nivel de los clubes. El fútbol húngaro estaba preparado para conquistar el mundo. La relación era unilateral. No estábamos tan entusiasmados con la situación política como los políticos lo estaban con los resultados deportivos. La inspiración de Gustav Seves, el entrenador del Aranyszapad, estaba detrás del equipo. El hecho de contar con tantos jugadores de alto nivel en su equipo fue de gran ayuda. Pero sobre todo eran innovadores. Los jugadores tenían libertad para experimentar y dentro de este grupo estaba la génesis del fútbol total del juego moderno. En noviembre de 1953, los húngaros vinieron a Londres a jugar contra Inglaterra. Había un gran interés por el partido, no solo en Hungría, sino en toda Europa. Los 81 años de imbatibilidad inglesa en su casa frente a equipos extranjeros se veía decididamente amenazada. El gran partido en Wembley ha empezado con Wright ganando el sorteo a Puskás y con el intercambio de cortesías de forma muy amigable, como debe ser. Creo que tenía que ver más con la propaganda inglesa. Decían que se enfrentaban los dos mejores equipos del mundo. Nos elevaron a los húngaros a su nivel. Una perfecta coordinación ha permitido conseguir el primer gol para Hungría en menos de un minuto. El nombre del jugador que ha marcado es Hidekuti, creo. Los campeones olímpicos han empezado una orgía anotadora. El segundo gol ha salido otra vez de las botas de Hidekuti. El tercero ha sido de una gran belleza. Observen el inteligente juego de pies de Puskás. El partido acabó con la primera derrota de Inglaterra en casa frente a un rival extranjero, su mayor derrota en 72 años. 6 meses después, los húngaros hicieron el viaje en tren más importante de sus vidas. Después de 16 años, la Copa del Mundo volvía a Europa. La última vez que se había realizado en Europa, Hungría había llegado a la final. Esta vez eran favoritos para subir un peldaño más alto. En el camino dejaban una nación que todavía no se había recuperado de los efectos de la guerra. Irónicamente, cuando la paz llegó a Alemania, el fútbol se detuvo. Durante la guerra había continuado de forma ininterrumpida. En medio del caos y la miseria, el campeonato empezó otra vez en 1948. Sin otras alternativas de diversión, el fútbol se hizo enormemente popular, a un nivel nunca visto en el país. Los nuevos campeones de fútbol, el VfB Stuttgart. Más de 200.000 seguidores están presentes para saludar y celebrar la victoria.
En 1950, Stuttgart también fue el escenario del primer partido internacional de Alemania Occidental. Jugué contra Suiza. Fue en Stuttgart, ante 103.000 espectadores. Estábamos orgullosos y felices de que nos hubieran invitado, que Suiza nos hubiera dado la oportunidad. El árbitro inglés Ellis hace sonar el silbato. Los jugadores todavía están un poco nerviosos, pero poco después el equipo alemán avanza a toda máquina. Y en los primeros 10 segundos de su primer partido faltó muy poco para que Alemania marcara el primer tanto. Y ahora el momento crucial del partido. Bajo una enorme presión, un jugador suizo ha tocado el balón con la mano. Penalti. Un gran disparo y ¡gol! Budensky había logrado llevar a Alemania Occidental a un inicio triunfante. Sepp Herberger fue nombrado técnico de la selección nacional en 1936, un puesto que conservó durante 28 años. Nadie contribuyó tanto como él a la evolución del juego en Alemania. Herberger era muy astuto. Siempre sabía qué palanca mover. En pocas palabras, formó un equipo unido de forma que quedara bien claro que cada uno estaba allí para ayudar al otro y que todos debían dar el máximo de sí mismos. En ese ambiente, Herberger llevó a su equipo a Suiza para la Copa del Mundo de 1954. Al principio nadie creía en ellos, pero poco a poco llegaron a la final donde se enfrentaron a los húngaros, invictos durante los 31 partidos que habían jugado en los últimos 4 años. El día de la final, en Berna había llovido mucho. Esto daba esperanzas a los alemanes. Sabían que en el hombre contra hombre no tenían posibilidades, pero un campo encharcado podía complicarle la vida a sus hábiles oponentes. Los húngaros se habían ganado la admiración de muchos en Europa Occidental, pero en el este existía la percepción de que no se permitiría que un país comunista ganara la Copa del Mundo. El árbitro inglés Bill Ling tenía por delante el partido más difícil de su vida. Hungría consiguió rápidamente 2 goles de ventaja. Pero a los 10 minutos, los alemanes igualaron el partido, aunque Grosics, el portero húngaro, fue claramente obstaculizado cuando Alemania marcó. No hubo más goles hasta poco antes del final en un partido dominado por los húngaros. No obstante, fueron los alemanes los que marcaron y se pusieron por delante 3-2. Luego estuvo nuestro tercer gol, marcado por Puskás un par de minutos antes del final del partido. Todo el mundo afirma que no estaba en posición de fuera de juego, excepto el árbitro. Al principio concedió el gol, pero luego, por alguna razón, hizo sonar nuevamente el silbato y concedió un tiro libre a favor de Alemania por fuera de juego. Y el gol fue anulado. No hubo debate. Los húngaros lo aceptaron sin discusión. Incluso después admitieron que Puskás estaba unos 3 metros adelantado en posición de fuera de juego. No hubo discusión. La victoria de Alemania fue el resultado más imprevisto, pero la Copa del Mundo siempre se hacía notar por resultados imprevistos y controversias. Hasta el día de hoy, los húngaros creen que no se les permitió ganar la final. Pero fue una derrota que aceptaron con deportividad. En Alemania, la incredulidad se combinó con una euforia nacional desconocida desde la guerra. Marcó la vuelta de Alemania en la corriente cultural de Europa y asentó los fundamentos del éxito futbolístico que hizo de ese país una de las mayores superpotencias europeas en la segunda mitad del siglo XX. De un día para otro, el mundo supo otra vez dónde estaba Alemania. Antes de eso habíamos estado un poco marginados, pero cuando nos convertimos en campeones mundiales en 1954, otra vez se supo dónde estaba Alemania.
En lugar de hablar de una gran victoria, tuvimos que responder ante nuestro fracaso. Y eso es imposible. La victoria no necesita ser explicada. Y la derrota no se puede explicar. En el despertar de Hungría en 1956 y su posterior aplastamiento por parte de los soviéticos, la mayor parte de los grandes jugadores y entrenadores se fueron a Occidente, donde continuaron influyendo en el desarrollo del fútbol moderno en todos los continentes. Ese es el legado del Aranzapat. A finales de los años 50, la Copa Europea de Campeones tuvo un glorioso bautismo por parte del Real Madrid. Y el Campeonato Europeo empezó a delinear los fichajes de los equipos nacionales. El paisaje del fútbol europeo iba a cambiar para mejor.